Gracias, doctora, bienvenida. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, ¿y tú? Preparando, como todo el mundo. La época Preparándonos que... para el día de mañana. Así es, Sí, sí, doctora. sí. Doctora, tenemos un tema importante el día de hoy que usted va a hablar. Pues ya todo el mundo está muy pendiente de ese tema y ya también hay preguntas que están formulando, pero vamos a ir a hablar del tema primero. Sí, el tema es a qué edad somos más felices, ¿verdad? Y la gente puede pensar, bueno, sin duda a los 20 años, ¿verdad? Sin embargo, se han hecho unos estudios muy detallados y, por supuesto, avalados por científicos, que comienzan con las investigaciones de un gran académico muy respetado en Washington, D.C., de aquella ciudad, Jonathan Rauch, que escribió un libro que se llama La curva de la felicidad. ¿Por qué la vida es mejor después de los 50? Y acá empieza todo eso. Vamos a dejar a la gente muy contenta con un tema para charlar en la mesa mañana y muy felices porque estos descubrimientos nos dicen que a partir de los 50 es cuando somos más felices. Por supuesto, tenemos que aclarar que esto, de nuevo, está con base científica. Se escribió en la Universidad de Warwick un paper que se llaman así los papeles científicos, las investigaciones que científicos de ciertas universidades presentan, y que en este paper se hizo en base a 7 encuestas, 1.300 personas de ambos sexos y 51 países. Fíjate qué interesante. Y se llama ¿Sufren los humanos un declive psicológico? Porque acá viene la otra parte. Resulta que la felicidad marca una curva, que es una U. Entonces la felicidad parece que se escribe con U. ¿Por qué? Porque es una curva, si lo podemos imaginar. En esa curva tenemos en la parte más alta, en el comienzo de la U, los 20 años. Obviamente un momento en que nos sentimos felices, hemos entrado en la universidad o quizá estamos pensando ya en desarrollar una profesión o tener hijos. Y somos felices, pero resulta que a medida de ese punto de la U, a medida que vamos creciendo, va bajando, 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 hasta que llegamos a los 35. Y a los 35 comienza un periodo de muy poca felicidad, que cierra, ¿no? El dibujo de la U y va subiendo hasta que a partir de los 50, pero particularmente en los años cuando uno tiene 60, 70 años, es cuando más feliz uno está. ¿Por qué ocurre esto? Se descubre que entre los 35, en base a todos estos estudios, y los 50 años, 49, 50 años, las personas tienen muchas responsabilidades. Estamos todavía criando hijos, quizá padres enfermos o papás que han fallecido. Tenemos la responsabilidad de mantener el hogar, de ser exitosos, quizá de ganar más dinero. Todo eso nos da un estrés muy profundo. Es decir, que en la parte baja de esa U es cuando ocurre el declive de la felicidad, cuando menos felices nos sentimos debido a toda esa carga, que nos impide, por otro lado, disfrutar de la vida y valorar las cosas importantes de la vida. Entonces, parece que la edad tiende a trabajar en favor de la felicidad. ¿Por qué? A los 60 y a los 70 ya no tenemos esas responsabilidades. Por eso es que entre los 35 y los 50 es cuando mayor depresiones se presentan, sobre todo si hay material genético, ¿verdad? Y hay mucho menos depresión cuando uno llega a los 60, 70. En esa época valoramos más lo que tenemos. Nuestras expectativas son muy realistas, porque cuando somos jóvenes las expectativas son irrealistas. Queremos escalar, escalar y nos ponemos unos objetivos muy difíciles. Hay una menor tendencia a la depresión, como les había dicho, mejor manejo de la adversidad, tenemos experiencia, ya nos calmamos más, menos estrés y sobre todo la gratitud, el agradecer a la vida, el agradecer a quienes
tenemos a nuestro alrededor, se hace mucho más fácil. Vale decir que este es el momento ideal. Yo siempre digo, nunca antes en mis 20 o en mis 30 me había puesto a contemplar en una rama un pajarito, su trino, sus movimientos rápidos, si vuela, si vuelve a la ramita. Estas cosas las empezamos a hacer cuando ya estamos siendo mayores, adultos mayores. Hay una mayor contemplación, yo siempre le llamo a esto una primavera de la calma, una primavera de sentirse bien con la naturaleza. Empezamos a valorar la naturaleza que antes no, porque estamos apurados en este mundo de cemento, en donde tenemos que, de alguna manera, salir adelante y ser exitosos. De modo que esto lo avalaron muchísimos estudios y no lo descubren los psicólogos. Increíblemente esto lo descubren los economistas con su Big Data, con esa data inmensa, esos registros de datos inmensos que tienen. Y una de las primeras fue Carl Graham, que hizo todo este descubrimiento, que lógicamente después fue avalado por la psicología, porque los psicólogos se dieron cuenta que toda esa infelicidad de muchas personas, esos trastornos, encuentran su punto máximo entre los 35 a 50 años. Y después están los problemas son mucho menores. Desde ya que esto le sucede a mucha gente y a otros no. ¿Por qué? Porque el que llega a los 60 o 70 con enfermedades, con incapacidades o discapacidades, esto realmente es muy difícil. Pero atención, por eso tenemos que alimentarnos bien, caminar, tener pensamientos positivos, socializar mucho a medida que vamos llegando a los 60, ni hablar en ya establecidos los 60. Tenemos que realmente mantenernos bien para poder alcanzar ese grado de felicidad. En esta parte de abajo de la curva, la de abajo, donde están las personas de 35 a 50 años, hay mucha más depresión en las mujeres, pues las mujeres tenemos más responsabilidades, muchas más que el varón en esa época. Hoy en día, particularmente con el auge de las conductas feministas, en donde las mujeres, además de criar a los hijos o de colaborar con sus tareas, realmente tienen que trabajar afuera. Vale decir que eso recae más, y si hay material genético, tiende justamente a llevar a la mujer en esa edad a la depresión. Así que bueno, los dejo con esta idea ya constatada por la ciencia de que, y la esperanza, en los 60 y en los 70 vamos a ser mucho más felices. Mire lo que dice por aquí, doctora. Nos escriben de Venezuela, de Colombia, también de Miami, de Orlando, mucha gente conectada de Ecuador. Dice, cuando estaba niña, veía a mis tías viejitas. Ahora tengo la edad que tenían mis tías en aquel entonces y hoy me siento en la flor de la vida. Exactamente, a medida que uno va cumpliendo años, tienes razón, así es, así es. A medida que uno cumple años, well, está cada vez mejor, si es que no se padecen enfermedades. Claro que sí. Dice acá Angie Batista de Ecuador. Doctora, según la ciencia, dice que hay dos edades donde somos más felices. Es una pregunta. Claro, sí, digamos, el momento que más felices vamos a ser es a partir de los 50, ni hablar a llegar a los 60, 70. Ahí, sin enfermedades vamos a ser mucho más felices, sin responsabilidades de los jóvenes, ¿verdad? Con proyectos reales. Y después está a los 20 años también, hasta los 20, a los 35, más o menos somos felices, pero nunca tan felices como a los 70 años, 60 o 70. Imagínese, dice. Doctora, por eso es que hay que escuchar, porque pensé que la edad era la niñez, dice. Bueno, claro, los niños sin duda son muy felices, pero no hay una conciencia de felicidad. La conciencia de felicidad, de estar en ese goce y ese deleite por la vida, en contacto con la naturaleza y los seres que amamos, es ya después de los 50. Tenemos más capacidad para escuchar, más capacidad para comprender, de modo que así es. Dice,
Doctora, mi mamá tiene 59 años y es muy difícil a veces. Pienso que es porque es diabética y cambia su temperamento muy rápido. ¿Eso es por su edad o es por su enfermedad? ¿Qué opina usted, doctora? No, yo creo que también están los fenómenos de la perimenopausia y menopausia, que hay una gran tormenta de hormonas, hormonas que se retiran del ciclo fértil de la mujer, y eso provoca calores nocturnos durante el día, cambios de humor, se ponen más gruñonas. Hay muchas cosas que están en torno a la menopausia. Pero también por eso a los 60 ya pasamos de eso, lo pasamos. Y entonces vamos a ser más felices, porque no tenemos el embate biológico de la menopausia. No, la diabetes no tiene que ver, pero de todas maneras eso debe consultarlo con el médico clínico, ¿verdad? Claro que sí. Dice, la felicidad cuando las acciones de la persona son congruentes con su verdadero yo, con sus valores y además se realizan con implicación y conciencia de manera que la persona se siente plenamente viva y auténtica. Grelis Hernández nos dice por aquí. Sí, es verdad, porque uno tiene conciencia de lo que le gusta, de lo que no le gusta, de lo que quiere, lo que no quiere. A esta edad, si no tenemos ganas de aguantar a una persona, no la aguantamos. En cambio, cuando somos más jóvenes, sí. Nos aguantamos cualquier cosa, a veces porque, bueno, tenemos que trabajar o porque es la familia. Ahora ya sabemos bien lo que queremos, ¿no? A esta edad, entre los 60 y los 70, y no vamos a aguantar nada que no nos sea placentero. Dice, doctora, mi mamá tiene 78 años y de verdad casi nunca la he visto feliz. Ella misma escribe después. Mi mamá tiene 78 años y me dice que desde que conoció a Cristo es que le vino su felicidad. Bueno, a veces hay ciertas revelaciones del alma humana que pueden venir como una revelación filosófica, que pueden venir como una revelación religiosa y ayuda muchísimo, por supuesto que sí. Tener fe en algo es muy importante, sobre todo a cierta edad. Tener fe en un más allá, en saber que nuestra alma va a trascender. Entonces, muy bien, que hay que disfrutar entonces esa revelación divina. Claro que sí, dice, doctora, pero no todas las mujeres pasan por la menopausia, porque conozco mujeres a esa edad gruñonas y otras muy felices. No, bueno, la menopausia es un fenómeno natural que todas las mujeres pasamos, así como pasamos por la adolescencia, se llaman crisis vitales o crisis de desarrollo. Por lo tanto, sí, pasamos por la menopausia. Lo que sucede es que hay personas que no tienen muchos síntomas marcados que molestan y otras que sí, que realmente lo padecen muchísimo. Hay mujeres que a la noche se acuestan y a las 2 horas se levantan empapadas completamente, tienen que cambiarse el pijama, tienen que bañarse. Es decir, para algunas mujeres, por eso es aconsejable consultar al médico si esos síntomas son tan fuertes. Para algunas mujeres es realmente bravo. Imagínese, doctora. Doctora, acá siguen preguntas, mandándole saludos por el día de Thanksgiving también. Muchas personas en Felicidades. diferentes lugares le mandan saludos. Dice, doctora, muchas gracias por estar aquí esta tarde. Acá dice, cuando nos llegan las responsabilidades, dice, uno es feliz hasta que le llegan las responsabilidades, dice. Claro, claro, pues la mayor responsabilidad está después de los 30 años cuando tenemos que sostener todo lo que hemos logrado a través del estudio, a través del esfuerzo o a través de un negocio, varios negocios. Tenemos que sostener todo eso. Y ahí ya no estamos felices, estamos en tensión. Por ahí disfrutamos momentos, pero estamos en tensión, sentimos estrés. Saludos aquí a Aranza Celina, dice que está Saludos, Desde Lima le manda saludos. saludos. Johanny Peña, mucha gente conectada nueva también, doctora, esta tarde viendo el programa. Gracias a todos los que comienzan a conectarse, gracias por estar aquí en este programa que salimos todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 7:30 de la noche. Dice, he oído personas que son bien adultos y dicen que se sienten muy felices.
Claro que sí, lo que dice la doctora, cuanto más edad tenemos, es mejor, nos sentimos más plenos. Claro, más relajados de responsabilidades y de esas autoimposiciones que a veces nos hacemos, como te decía, bueno, aguanto lo que no quiero aguantar. Es decir, tenemos capacidad de elección por primera vez. Ahí hay una contradicción, ¿verdad? Porque claro, cuando logramos ese estado máximo de felicidad, ese cenis, ya estamos más cerca del fin, ¿verdad? Pero bueno, hay que disfrutarlo, porque dejamos además, es una época además muy fructífera si tenemos nietos, ¿eh? Para poder transmitir las tradiciones. Es una época maravillosa. Dice por acá otra pregunta, doctora, hay personas que dicen que la felicidad son solo instantes o momentos. No, lo que son instantes, porque hay que hacer la diferencia entre alegría y felicidad. La alegría son instantes, ¿eh? Cuando a mí me regalan algo que yo quería tener, me pongo muy contenta y a lo mejor lloro y abrazo a la persona que me lo regaló. Eso es una cosa que es una emoción. La emoción, por definición, es fisiológica, no se aprende, no se aprende, y realmente es un instante. Después se me pasó. Ahora, el sentimiento, que en este caso de la felicidad es duradero, todo sentimiento es duradero y puede partir de una emoción y hacerse sentimiento, hacerse duradero con el tiempo. Esa es la diferencia que hay que tener muy en claro. Acá dice doctora, ¿y la edad de la felicidad del hombre es la misma? Sí, es para hombres y para mujeres. Donde se nota la diferencia entre varones y mujeres es en la base de la U, en la base donde están los individuos de 35 a 50. ¿Por qué? Porque ahí las mujeres, como te mencionaba, tienen más propensión a la depresión clínica y a estadios crepusculares, estadios de depresión subclínica también. Y no el hombre, no tanto el hombre. Dice, doctora, la felicidad la tenemos en nuestras manos, pero a veces la responsabilidad y el estrés no nos deja ser felices. Exactamente, eso es lo que pasa entre los 35 y los 50. No nos deja ser feliz. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo para contemplar la naturaleza, tranquilizarnos y contemplar a los hijos. Estamos en una vorágine, estamos en una cinta caminadora que no para nunca. Y que empieza esa cinta caminadora a detenerse, muy a poquito después de los 50, y a los 60 se detiene y por fin decimos, wow, todo esto me perdí, este estado de felicidad. Por otro lado, la felicidad, como decía Aristóteles, es la sensación de ir corriendo vertiginosamente hacia los propios límites, a ver hasta dónde llego, ¿no? Y entonces esa sensación la tenemos que rescatar y la podemos rescatar a los 60, 70 años. Dice, doctora, ¿quién sería más feliz, el hombre o la mujer? Bueno, si estamos entre los 35 y los 50, el hombre. Bueno, no, ahí hay, pero podemos decir el hombre, en una felicidad entre comillas, porque sabemos que hay bastante infelicidad en ese colectivo de personas, ¿verdad? Entre los 35 y los 50. Los dos, varones y mujeres, después de los 50, todos estamos mucho mejor, más felices. Mucha gente escribiendo, dice, pero más años es también más experiencia y digamos que más sabiduría. Claro, exactamente. Esto es lo importante. Por eso este mensaje también es un poco para realzar el valor de las personas mayores en nuestra familia, de nuestros abuelos, por ese gran bagaje de sabiduría. No dejar al abuelo tirado en un ángulo del living sentadito y que no moleste, o ponerlo a lo mejor en un asilo, si es que está sano, a veces tienen que tener cuidados especiales, pero si está sano, entero, vamos a aprovecharlo. Tú sabes que hay pueblos, archipiélagos en el Pacífico y también en el Atlántico, que los jóvenes están deseando llegar a ser viejos. ¿Por qué? Porque pasan a cumplir un rol fundamental de consejeros. Todo el mundo los va a todos los días a pedir consejos.
de alguna manera lo celebran, son como dioses. Vale decir que debemos incorporar en esta cultura, en esta civilización tan cruel, incorporar el valor de las personas mayores o a nuestros mayores. ¿Para qué? Porque eso también contribuye mucho a que sean felices, pero ¿sabes a qué contribuye más? A que nosotros aprendamos cosas que desconocemos. Claro que sí. Mire, doctora, entró una pregunta que no tiene que ver con el tema, pero vamos a responderla. Alguien nuevo, no la había conectado antes, creo. Dice, tengo 10 días separada de mi esposo. Me quitó todo y estoy pasando un tema fuerte en mi salud. Sí, cuando nosotros, amiga, tú te llamas Saimari, mira, Saimari Cabrera. Saimari, el tema es así, cuando uno realmente tiene un problema psicológico fuerte, una emoción profunda, fuerte como la que estás pasando tú, se tiende a poner en el cuerpo esa emoción y uno se enferma. Por eso hay que tratar de solucionarlo, tratar de procesarlo. Para procesarlo tienes que hablarlo con un profesional de la salud mental o una amiga al comienzo o un sacerdote. Hablar todo esto, ponerlo afuera para que comience un proceso de sanación. Pero es muy importante siempre tener a alguien que nos guíe en este duelo, porque tú estás pasando un duelo. Y como todo duelo, necesita que alguien nos lleve de la mano. Consulta con un profesional de la salud mental. Ahí está la respuesta, Saimari Cabrera. Igual, obviamente son momentos difíciles, me imagino. Cuando hay esas rupturas, a veces lo que te digan o no, no hay manera de aliviar ese dolor. Y como dice la doctora, pues todo lo ve reflejado en tu salud. Pues consultar, buscar ayuda, que es lo más importante de todo esto, ¿no? Siempre cuando hay esos temas así, doctora, tan fuertes, lo mejor es buscar ayuda porque ya nosotros mismos no estamos ni conscientes ni en posición de poder levantarnos, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Inclusive primero visitar al médico clínico para que quizá necesitamos algún calmante, necesitamos, digamos, equilibrarnos un poquito para después entrar en una situación de terapia o de ayuda, de apoyatura. Hay que buscar ayuda. Estamos acá acostumbrados en esta cultura a no pedir ayuda, ¿no? Y hay que pedir ayuda. Es muy importante. Vamos con esta última pregunta, doctora, y dice, doctora, buenas tardes, ¿qué es peor? ¿Haber fallado o no haberlo intentado nunca? No haberlo intentado nunca, porque ese es el peor de los fracasos, el peor de Así los es. fracasos. Es decir, que inténtalo todo, todo lo que quieras, con fuerza, ve para adelante. Ese es tu objetivo, lo puedes llegar a cumplir. Qué maravilla, doctora. Doctora, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros cada miércoles dándonos sus consejos y ayudando a tantas personas, porque me imagino que Saimari Cabrera, alguien le mandó el link, entró al programa y quizás, pues, obviamente lo que nosotros podemos decirle de alguna manera, ella va a darse cuenta y va a poder tomar acción, ¿no? De esto se trata estos programas, de poder ayudar a las personas, darles información. Muchas personas de nuestros países, incluso aquí, no tienen, vamos a decir, la manera de poder visitar a un psicólogo, de buscar a un especialista, y no porque solamente económicamente, sino que a veces no saben ni cómo acudir a ellos. Aparte, es importante, a veces un consejo, una palabra, una frase que uno pueda decirle con cariño, que es así como lo hago a esta gente que está pasando por problemas, como hemos pasado todos, cambia la perspectiva y lo puede ayudar mucho. Por eso está bien que se conecten aquí en tu maravilloso programa para que de alguna manera, cuando estoy yo, pueda acercarles un consejito para Así es. ayudarlos. Mira lo que nos dice Chabeli por su mamá que es mayor, dando obviamente veracidad a lo que usted dijo. Así es la casa de mi mamá. Vive full de jóvenes buscando consejos. Qué bueno, Chabeli. Te mando un abrazo y realmente, evidentemente tu mamá hizo algo muy bueno y supo cómo evolucionar.
Así es, el anciano tiene que estar rodeado de jóvenes que le piden consejo, ¿verdad? No tiene que Maravilla. estar solo arrumbado. Claro que sí. Doctora Cristina, feliz Día de Acción de Gracias. Disfrute con su familia. Igual, igual. Gracias desde ya por el programa. Gracias todo el equipo del programa de Cocinando con Marilyn de Magazine. Le agradece que usted siempre está aportando de verdad temas muy importantes para la ayuda, obviamente, de nuestra comunidad latina y también de nuestra sociedad. Gracias por Exacto. siempre ser esa pro familia y ayudar a tantas personas en ese camino que a veces los padres no sabemos cómo manejarlos, en el camino de educar a nuestros hijos. Muchas gracias, doctora. No, gracias a ti, un abrazo para ti y tu audiencia, y los de 60, 70 mañana más contentos que nunca, Claro que sí. celebrando. Feliz día de acción de gracias, doctora Cristina. Muchas gracias. Igualmente, igualmente, un abrazo.